Imagina que abres la puerta de tu casa nueva, y lo primero que te golpea no es el olor a pintura fresca, sino a sopa recalentada y sudor viejo. En el rellano, una vecina te sonríe con los labios apretados. Bienvenido. Aquí todos ponemos algo, incluso lo que no tenemos. En la pared, justo encima del buzón, hay una mancha oscura, como si alguien hubiera intentado borrar con jabón una palabra escrita a carbón. Te acercas y aún se lee, torcida, vivienda. La última letra está raspada, como si diera vergüenza terminarla. Si has venido buscando, como vecinos levantaron casas juntos, estás en el lugar correcto. Porque esto pasó de verdad, y también pasó lo otro. El olor, la sangre, la mezcla rara de orgullo y asco. Lo que vas a escuchar no es un cuento limpio, es una historia luminosa, con las manos sucias. La historia empieza en una España que no cabe en una postal. No hay guitarras románticas aquí, sino colas. Colas para el pan, colas para el aceite, colas para la esperanza. Es la posguerra, y aunque el ruido de los disparos ya se apagó, queda el eco. Una economía con muletas, un país con cicatrices y un régimen que vigila hasta los suspiros. En las ciudades, el campo se vuelca como una ola humana. Familias enteras llegan con una maleta, una manta y un niño dormido sobre el hombro. Buscan trabajo, sí, pero sobre todo buscan techo. Una puerta que se cierre, una pared que no tiemble. Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Las periferias crecen como hongos después de la lluvia, pero no con ladrillos, sino con chapa, con madera, con cartón, barracas que crujen cuando sopla el viento. Te imaginas una noche de invierno, lluvia lateral, la ropa colgada empapada y la madre sujetando el techo con una escoba para que no se venga abajo. No es metáfora, es la imagen repetida de miles de hogares improvisados. En ese paisaje aparece una palabra que suena inocente, casi de manual de colegio. Cooperativa. Y aquí viene el primer giro. Durante la dictadura, cooperar no era un acto automáticamente heroico. Era una maniobra, un baile con el poder. Porque el régimen desconfiaba de cualquier cosa que sonara a organización popular, pero al mismo tiempo necesitaba resolver un problema que no podía esconder bajo la alfombra. La vivienda. Un país puede censurar periódicos, pero no puede censurar una gotera cayendo sobre la cara de un niño. Así que la cooperación se cuela por la rendija de lo permitido, no como revolución abierta, sino como supervivencia, un pacto práctico. Si el Estado no nos da casa, nos la hacemos nosotros. Y ahí, en ese hueco entre la necesidad y la vigilancia, nace el fenómeno de los primeros grandes cooperativistas de vivienda. Vecinos que se miran a los ojos, aprietan los dientes, juntan monedas y horas, y levantan edificios donde antes había barro. Pero no te equivoques. No era una película de buenas intenciones, era una partida de ajedrez jugada con guantes sucios. Había gente honesta y había listos, había solidaridad y había mordidas, y sobre todo había un secreto que recorría los patios interiores como una corriente de aire. Para conseguir un solar, para conseguir permisos, para conseguir cemento, alguien tenía que conocer a alguien, y en la España de Franco, conocer a alguien podía significar desde tener un primo en el ayuntamiento, hasta deber favores que te dejan la garganta seca. Ponte en la piel de un obrero recién llegado, trabaja 10 horas en una fábrica y vive en una habitación alquilada donde comparte cama por turnos. Tú duermes de noche, otro duerme de día. A esa humillación le llamaban cama caliente. Suena casi tierno, pero no. Es una vida donde la intimidad se evapora. Un domingo, ese obrero ve un cartel pegado con cola mala en una farola. Se buscan socios para cooperativa de viviendas, y la palabra socios le pica en la cabeza como una promesa, porque socio no es mendigo. Socio suena a alguien que cuenta, a alguien con llave, a alguien que firma. Entra en una reunión, no en un salón bonito, sino en la trastienda de un bar, o en la sede de una asociación vecinal disfrazada de cultural, o en el local de una parroquia donde el cura mira hacia otro lado. Huele a café requemado, a tabaco negro, a humedad. Al frente, un hombre con camisa arremangada y voz de hierro explica el plan. Cada familia aporta una cuota mensual, se elige una junta, se buscan terrenos, se contrata un arquitecto, si se puede, y se acuerda algo que suena a locura. Habrá trabajo voluntario, domingos de obra, lo llaman, porque si no hay dinero, habrá manos, y si no hay manos suficientes, habrá orgullo para inventarlas. Aquí el tono se vuelve luminoso.
porque hay algo profundamente humano en esa escena. Vecinos que no se conocían hace un mes y ahora se pasan el martillo como si se pasaran el pan. Mujeres que organizan turnos de comida para los que levantan muros. Niños que juegan entre montones de grava y se sienten dueños de un futuro que todavía no existe. El sol cae sobre el solar y por un momento parece que la posguerra se está quedando atrás. Pero justo cuando te dejas llevar por esa energía, aparece la sombra. El primer cubo de agua que sube por la escalera no es para mezclar cemento, es para lavar una mancha de sangre en la mano de un vecino. Me he cortado, dice, y sonríe. Tú miras y ves que la venda es un trapo viejo, quizá una sábana. Nadie pregunta demasiado. No porque no importe, sino porque en aquella España preguntar podía meterte en líos. Y ahí está el contraste. Se construye comunidad, sí, pero bajo un techo de silencio. Las cooperativas no nacen todas iguales. Algunas se apoyan en estructuras oficiales, en organismos que el régimen tolera, en la bendición del ayuntamiento. Otras se camuflan, funcionan por debajo, usando palabras cuidadas, evitando cualquier gesto que parezca político, y aún así, la política se mete en la obra como el polvo. Se te pega, porque hay listas. Listas de quién entra, quién tiene prioridad, quién conviene. A veces el criterio es puro. Familias con más hijos, gente sin casa. A veces el criterio huele raro. Amistades, recomendaciones, apellidos que abren puertas como si fueran llaves maestras. En el solar, mientras se levantan los primeros cimientos, circula otro objeto. El papel. Papeles con sellos, papeles con timbres, papeles que abren puertas o las cierran para siempre. Un día llega un funcionario con traje gris y mirada de tijera, revisa planos, pregunta nombres, anota. ¿Quién es el presidente de la cooperativa? Y el presidente, un hombre que hace un mes era peón, se seca las manos en el pantalón y da un paso al frente. Siente el peso de todas las familias en su espalda. Si mete la pata, no cae una frase. Cae un edificio entero, antes de existir, porque el cemento, en esos años, es casi un personaje. Hay poco, se controla, se reparte. Y cuando algo es escaso, nace el mercado negro como nacen las ratas. En la oscuridad, hay historias de sacos de cemento que desaparecen en un camión y aparecen de noche en otra obra, por un precio que se paga en 1900, billetes arrugados o en favores. En la misma ciudad, en la misma semana, una cooperativa puede parar por falta de material, mientras a pocas calles, un edificio de 1900, alguien importante, sube plantas como si tuviera un manantial privado de hormigón. La primera gran tensión de esta aventura es esta. ¿Cómo sostener la ilusión sin que te devore el sistema? Porque cooperar exige confianza, y la dictadura es una máquina de romper confianza. Te enseña a sospechar del vecino, del compañero, incluso del cuñado. No hables de más, no te metas, no firmes nada. Y sin embargo, para levantar un edificio necesitas exactamente lo contrario. Hablar, meterte, firmar, arriesgar. A medida que pasan los meses, el solar cambia de piel. Donde había barro, ahora hay una zanja larga como una cicatriz. Se colocan hierros que parecen costillas, se levantan pilares. Y con cada avance, la cooperativa se convierte en una especie de familia ampliada, con todo lo bueno y todo lo terrible que eso implica. Porque una familia también se pelea. Una tarde, en una reunión, alguien propone aumentar la cuota. Si no ponemos más, no llegamos. La sala se tensa. Hay hombres con manos agrietadas que no tienen más. Hay mujeres que llevan cuentas en una libreta donde cada peseta tiene nombre. Leche, carbón, zapatos del niño. Subir la cuota no es un número, es quitar comida. Y entonces estalla el primer conflicto serio, no con gritos, porque los muros oyen, sino con susurros afilados. Tú puedes porque trabajas fijo. Y tú porque tu hermano te ayuda. Y tú porque, claro, a ti te miran distinto cuando vas al ayuntamiento. La palabra distinto cae como una piedra en un vaso. Y aquí llega un giro incómodo. El líder de la cooperativa, ese hombre de camisa arremangada, no está tan limpio como parecía. No es un villano de película, no, es más difícil. Es un superviviente que ha aprendido a negociar con la suciedad, ha conseguido un contacto para acelerar permisos, ha prometido algo a cambio. No te dice qué, solo te pide confianza. Y tú, que quieres una casa, te preguntas, ¿cuánta suciedad estás dispuesto a aceptar para tener un hogar? ¿Cuánto silencio compras con cada ladrillo? Los domingos de obra siguen. Hay escenas que parecen imposibles hoy.
Una fila de vecinos pasando ladrillos de mano en mano, como si fueran panes. Un abuelo mezclando cal con una pala más grande que él. Una niña llevando clavos en una caja de galletas. La música de fondo no es romántica. Es el golpe seco del martillo, el chirrido de la polea, el cuidado, que se repite como un mantra, y por debajo el rumor constante. Dicen que vendrá una inspección. Dicen que fulano habló de más. Dicen que hay un infiltrado. Cada dicen es una gota fría por la nuca. Y sí, a veces lo hay. No siempre un agente con gabardina, a veces es un vecino con miedo que cree que delatar le protegerá. A veces es alguien que quiere el piso de otro, porque aquí la vivienda no es solo techo, es un billete de salida de la miseria. Y cuando algo vale tanto, la gente se transforma, la sonrisa se vuelve cálculo, el abrazo se vuelve trampa. Sin embargo, y esto es lo que hace esta historia tan potente, la cooperativa también crea un antídoto. En medio de la vigilancia aparece una confianza nueva, tejida no con discursos, sino con acciones. Tú ves quién aparece cada domingo, ves quién trae agua cuando no le toca, ves quién comparte un bocadillo, ves quién se queda hasta tarde cuando ya no hay nadie mirando. Esa confianza no se firma en un papel, se construye como se construye un muro, ladrillo a ladrillo. A mitad del año, la obra llega al punto en que ya se intuye el edificio. No es un sueño, es una estructura que proyecta sombra, y esa sombra, paradójicamente, atrae más luz. Otros vecinos quieren entrar, otros preguntan, otros ofrecen ayuda. La cooperativa crece, y con ella crece el peligro. Porque cuanto más grande, más visible, y cuanto más visible, más tentadora para los que quieren controlarla, colocar a los suyos, mandar sin haber cargado ni un cubo. Un día aparece un hombre nuevo en la reunión, traje mejor planchado, zapatos limpios, dice que viene a ayudar, que tiene experiencia, que conoce a gente, sonríe demasiado. Propone una cosa muy razonable, que la cooperativa se vincule formalmente a una entidad oficial, para evitar problemas. Algunos lo ven como salvación, otros sienten un escalofrío, porque saben lo que significa. Entrar en el radar, entregar la llave del proyecto a manos que no han ensuciado ni un dedo. La discusión se alarga, hay silencio, hay miradas al suelo, y entonces una mujer, no la más ruidosa, no la que manda, se levanta, tiene las uñas negras de tanto limpiar y la espalda cansada de cargar cubos. Dice solo una frase, pero corta como cuchillo. Si nos quitan esto, nos quitan lo único que estamos aprendiendo, que podemos hacerlo, sin pedir permiso para respirar. Esa frase no es un mitin, pero en esa época suena casi como dinamita. La sala se congela. El hombre de zapatos limpios se aclara la garganta, sonríe menos, y tú entiendes que la cooperativa ya no es solo una fábrica de pisos, es una escuela clandestina de dignidad. Cae la noche sobre el solar, los vecinos se van. Queda el esqueleto del edificio, oscuro contra el cielo. En una esquina, un saco de cemento medio abierto parece un tesoro, y pegado a una viga, alguien ha dejado un papel doblado. No es un plano, no es una factura, es una nota breve, sin firma. Mañana vendrán. No hables, no faltes. A la mañana siguiente, el barrio amanece con un silencio raro, como cuando se rompe un vaso y nadie se atreve a respirar hasta escuchar el último cristal caer. Los primeros en llegar al solar no entran hablando, entran mirando, unos a otros, al suelo, a la calle, a la esquina donde siempre se apoyaba el viejo de la gorra. Hoy no está. Y esa ausencia pesa más que cualquier presencia. El papel doblado de la noche anterior sigue pegado a la viga como una lengua muerta. Mañana vendrán, no hables, no faltes. Nadie pregunta quién lo dejó. En una cooperativa, a veces, las preguntas son lujo. La gente se reparte tareas con una precisión que no parece humana. Tú al encofrado, tú a la mezcla, tú a vigilar la entrada como si el solar fuera un puerto y pudieran desembarcar piratas. A media mañana aparece el primer coche. No es una patrulla con sirena, eso sería demasiado claro. Es un vehículo gris, sin prisa, que se detiene a unos metros y apaga el motor como quien apaga una vela. De él baja un hombre con portapapeles, otro con gabardina ligera y un tercero que no lleva nada, pero mira como si lo llevara todo. Ojos que pesan, ojos que registran, y en ese instante ocurre algo que solo puede entender quien ha vivido con miedo. La obra cambia de sonido. Los martillos golpean igual, sí, pero ahora cada golpe suena como un sí, señor, como un no, señor, como un no me mire. Los vecinos enderezan la espalda.
No por orgullo, sino por instinto. Si hay que parecer normales, se parece uno. Y si hay que parecer obedientes, se aprende. Entran. Piden hablar con el presidente. El presidente avanza con las manos todavía manchadas de cal. Se las limpia en el pantalón, y ese gesto, tan simple, parece una confesión. Mira, soy un hombre que se ensucia para vivir. El de la gabardina pregunta nombres, revisa permisos, recorre el perímetro. El del portapapeles apunta. Y el tercero, el de la mirada, se queda quieto, escuchando no lo que dicen, sino lo que callan. Hay un momento en el que se inclina hacia un montón de sacos y toca uno con el pie. Un saco se abre apenas, como si suspirara, y cae un hilo de cemento. El hombre sonríe sin alegría. ¿De dónde sale esto? La pregunta, en la España de entonces, no es una pregunta técnica. Es una pinza. Si dices de aquí, te piden papeles. Si dices de allí, te piden nombres. Y si dices no lo sé, te miran como si fueras culpable de existir. El presidente responde con una calma que parece prestada. De un proveedor autorizado. El hombre no se conforma. Hace una señal. El del portapapeles busca una hoja. El aire se afila. Y entonces ocurre el primer twist de esta parte. Quien rompe la tensión no es el presidente, ni un obrero, ni el cura. Es un niño que se ha colado, como siempre, entre las varillas. Está jugando con un cochecito hecho de madera, lo empuja sobre una tabla y hace brum brum con la boca. Nadie lo ha visto entrar. Nadie lo ha echado, porque en ese solar los niños son parte del paisaje, son el futuro mirándolo a uno a los ojos sin pedir permiso. El hombre de la mirada se gira hacia el sonido, ve al niño. Se queda un segundo y en su cara pasa algo casi imperceptible. Un recuerdo. Una grieta. Como si él mismo, en otro tiempo, hubiera empujado un cochecito en un patio. Ese segundo de humanidad es la rendija por donde la cooperativa se salva. Por ahora, que no esté aquí, dice, seco, más por costumbre que por crueldad. Una vecina corre, se lleva al niño en brazos, y el pequeño protesta con un «pero si yo», que se corta contra el pecho de la mujer. La obra sigue, el control sigue, pero la visita pierde filo. No se van contentos, eso no, se van dejando un rastro. Volveremos. Hay cosas que aclarar. No se salgan de lo permitido. Cuando el coche gris se aleja, el aire vuelve, pero vuelve sucio, y ahí llega el segundo golpe. La nota anónima no era solo aviso, era prueba de que alguien veía desde dentro, alguien sabía, alguien podía escribir sin firmar. La cooperativa, que se sostenía en confianza, siente de pronto un crujido en los cimientos. Esa noche, sin necesidad de convocar, la gente se reúne, no en plan asamblea épica, sino en corros pequeños, en escaleras, en portales. Las palabras más repetidas son dos: ¿quién? ¿Y por qué? Y cada vez que se pronuncian, la saliva se vuelve amarga. Porque acusar al vecino es como arrancar un ladrillo del muro. Puede que quieras sacar la rata, pero también puede que se te venga encima la casa. En medio de ese clima aparece otra vez el hombre de los zapatos limpios. Viene con una solución que suena demasiado perfecta. Os lo dije, si os formalizáis, si entráis bajo un paraguas oficial, se acabaron las visitas. Al decir paraguas, mira al cielo como si el cielo fuera el Estado. Y lo más peligroso de su propuesta es que tiene lógica. La cooperativa está cansada de vigilancia, de escasez, de no saber si mañana lo perderán todo. La lógica, cuando estás agotado, es tentación. Pero hay otra lógica. La del orgullo. La de la mujer que habló, la de los que han cargado cubos y saben que la libertad no es un eslogan. Es decidir a quién le das la llave. El presidente pide tiempo. El hombre de zapatos limpios sonríe, como quien ya sabe que el tiempo trabaja para él. Y el tiempo, efectivamente, empieza a golpear. A la semana siguiente, llega una noticia que corre como fuego por paja seca. En otro barrio, han parado una obra cooperativa por irregularidades. Se dice que han confiscado material, se dice que han amenazado al arquitecto, se dice que un vecino cantó. Nadie sabe cuál parte es cierta, pero no importa. El miedo no necesita precisión, necesita dirección. Y la dirección es clara. Os puede tocar. Entonces la cooperativa hace lo que siempre ha hecho cuando la aprietan. Inventa. Si el cemento escasea, se racionaliza. Si el proveedor falla, se buscan alternativas. Si los permisos se demoran, se avanza donde no haga falta. Si el ojo del poder mira, se baja la cabeza mientras se aprieta el puño en el bolsillo. Y aquí, en ese empuje, la historia se llena de imágenes rápidas. Mujeres cosiendo cortinas con retales
porque ya sueñan con ventanas, hombres discutiendo el ancho de una escalera como si discutieran el ancho de la dignidad. Un anciano que trae una vieja radio y la pone bajito en el solar para escuchar música. Y por un momento la obra parece una verbena sin risas. Pero la tensión sigue subiendo, porque el enemigo no es solo el régimen, también es el hambre. La cuota mensual vuelve a discutirse, y esta vez no es un poco más. Es o subimos o paramos, y parar significa que todo se pudra. El hierro se oxide, el solar se convierta en ruina, el sueño se convierta en burla. En una reunión, una pareja joven, ella embarazada, él con manos temblorosas de cansancio, dice que no puede pagar más. Lo dicen casi pidiendo perdón por ser pobres, y ese perdón, ese gesto de rendición, rompe algo en la sala, porque la cooperativa nació para que nadie se arrodillara, y ahora la propia cooperativa está obligando a alguien a hacerlo. Se decide crear una caja de resistencia. Nadie la llama así, porque esa palabra suena peligrosa. La llaman fondo común, suena más limpio, pero funciona como lo mismo. Quien puede pone un poco más para cubrir a quien no puede. Es un acto brillante y frágil. Brillante porque es comunidad, frágil porque abre la puerta a la sospecha. ¿Y si alguien se aprovecha? ¿Y si me están usando? ¿Y si...? Y ahí aparece el tercer twist. El que se aprovecha no es el pobre. Es uno de los que parecían más fuertes. Un socio respetable, con trabajo estable y bigote perfecto, empieza a retrasarse 1 mes. 2. Dice que tuvo un problema. Nadie pregunta mucho. Hasta que un día una vecina lo ve salir de una oficina nueva, con un folleto bajo el brazo, y el rumor prende. Ese hombre está en 1970 conversaciones para vender su participación, vender su derecho, convertir el sueño colectivo en moneda personal. La palabra especular no se usa en voz alta, pero se siente, y la indignación, por primera vez, se vuelve caliente, casi peligrosa, porque hay cosas que un grupo aguanta, la escasez, el frío, la inspección, pero la traición interna quema. El presidente lo confronta, el hombre del bigote se ofende como si le hubieran insultado la sangre. Dice, yo hago lo que quiero con lo mío, y esa frase cae como un hacha, porque en una cooperativa nada es solo mío, todo se sostiene porque es nuestro. La discusión sube, alguien golpea una mesa, alguien mira la puerta por si hay oídos. Al final no hay expulsión dramática. Sería demasiado limpio. Hay negociación, presión, vergüenza. El hombre cede a medias, promete ponerse al día. Pero el daño ya está. Han descubierto que la cooperativa no solo lucha contra la falta de material, sino contra la tentación de convertir el esfuerzo compartido en ventaja individual, y mientras tanto, la obra sigue creciendo. Ya se ven pisos. Ya hay huecos que serán ventanas, y eso es casi un milagro, porque cada hueco es una promesa concreta. Aquí pondré una mesa, aquí colgaré una foto, aquí mi hijo dormirá sin humedad. Empieza entonces una fase que nadie menciona, pero todos temen. El reparto. ¿Quién se queda con qué piso? ¿Quién toca arriba? ¿Quién toca abajo? ¿Quién mira al patio? ¿Quién mira a la calle? Es increíble cómo, después de pelear por un techo, la gente puede empezar a pelear por un ángulo de luz. Pero no es capricho. Un piso mejor puede ser salud, puede ser menos moho, puede ser menos frío. Se proponen sorteos, se proponen baremos, se proponen criterios justos. La palabra justo se convierte en cuchillo, porque cada quien tiene su justicia. El que tiene más hijos, el que lleva más tiempo, el que ha trabajado más domingos, el que ha puesto más dinero, el que conoce a alguien. En ese debate aparece, como un fantasma, el tema del contacto del presidente. Alguien pregunta, con falsa inocencia, ¿y esos permisos que conseguimos tan rápido no tuvieron precio? La sala se queda quieta, los ojos van al presidente. Él traga saliva, es un hombre atrapado entre dos lealtades. La lealtad a su gente y la lealtad a su propia supervivencia. Porque si confiesa, compromete a todos. Si no confiesa, se compromete a sí mismo. Todo se hizo dentro de lo posible, dice. Dentro de lo posible. Esa frase es una puerta cerrándose, y la desconfianza crece, porque la cooperativa ya no teme solo al Estado, empieza a temer a su líder. Pero el régimen también se mueve. Un día llega una carta, no una visita, una carta con lenguaje frío, como si la hubiera escrito una máquina. Exige documentación adicional, exige certificaciones, exige plazos, y como si no fuera suficiente, sugiere una colaboración,
con una entidad vinculada al aparato oficial. No obliga, pero presiona. Es la manera más fina de chantaje. Te ofrecen una mano y te ponen la otra en la nuca. El hombre de zapatos limpios reaparece, como si lo hubieran convocado desde esa carta. Esta vez viene acompañado. 2 hombres más, sonríen poco, hablan de gestión, de seguridad jurídica, de orden, palabras que suenan a manta, pero también a mordaza. La cooperativa se divide. No en 2 bandos claros, sino en grietas pequeñas que atraviesan amistades, los que quieren aceptar para terminar rápido, los que quieren resistir para no venderse, los que están tan cansados que solo quieren dormir una noche sin miedo, y entonces, cuando la tensión está en el punto más alto, llega el golpe físico. Literal, un domingo, una viga cede, no porque la hayan hecho mal, sino porque todo está al límite. La prisa, el cansancio, el material reciclado, la experiencia aprendida sobre la marcha, la viga cae como un animal enorme, hay un ruido seco, un grito cortado, polvo en el aire. Por un segundo nadie se mueve, no por cobardía, por shock. Luego todos corren, se oyen nombres, se oyen sollozos. Debajo, un hombre queda atrapado, no muere, pero queda herido de verdad. Sangre, gemidos, una pierna en un ángulo que no debería existir. Y ahí aparece la parte más visceral. Alguien vomita, otro se tapa la boca. Una mujer se quita el delantal y lo convierte en torniquete. El solar, que era promesa, se convierte en recordatorio brutal. Esto es peligroso. Esto no es un hobby. Esto es vida o muerte por un techo. La ambulancia tarda, no porque el mundo sea lento, sino porque en los márgenes todo tarda. Y cuando llega, los vecinos miran alrededor con miedo. Un accidente atrae miradas. Miradas traen preguntas. Preguntas traen inspecciones. Y una inspección, en ese contexto, puede ser sentencia. El herido se salva. Se lo llevan. La cooperativa queda con una herida invisible. Culpa, rabia y un pensamiento que nadie quiere decir. ¿Y si paramos? Esa misma semana, el régimen vuelve a asomar la cabeza, como si oliera la sangre. Aparece otro inspector, esta vez con más autoridad. Habla del accidente, habla de seguridad, habla de irregularidades, como quien habla de pecado. Y en el fondo todos entienden, no vienen por la seguridad, vienen por el control. El presidente se ve obligado a tomar una decisión, y aquí llega el twist más amargo. Decide aceptar una tutela parcial, no completa, no una rendición total, pero sí un paso, un acuerdo, un sello, una firma que permite que la obra continúe sin parones. A cambio de ceder parte de la gestión, cuando anuncia la decisión, algunos suspiran aliviados, otros lo miran como si acabara de venderles el alma. La mujer que habló aquella noche no grita. Se limita a decir con voz baja, con un sello no te dan casa, te dan permiso para deber. Y esa frase se clava porque es verdad, pero también es verdad lo otro. Sin ese sello, quizá no haya casa, y así funciona la tragedia cotidiana. Eliges entre heridas, no entre flores. La tutela trae cosas concretas, llega material con más regularidad, llegan técnicos que revisan, llegan normas nuevas. Y también llegan nombres nuevos en las listas. De pronto hay un socio recomendado, de pronto hay un familiar de alguien importante que entra en el proyecto con una facilidad que los demás nunca tuvieron. La cooperativa lo ve y siente náusea, pero la obra avanza. Y el avance, como una droga, anestesia el asco. Los vecinos empiezan a ver el final. El edificio ya tiene forma completa, se colocan ladrillos de fachada, se marcan trasteros, se habla de contadores de luz, se habla de agua corriente como si fuera un lujo de reyes. La gente se permite imaginar, cuando tenga mi cocina, cuando mi madre venga, cuando por fin cerremos la puerta por dentro, y justo ahí, cuando el sueño se vuelve tangible, aparece el último veneno de esta parte. La amenaza de desalojo, porque algunos de los que están en la cooperativa no viven en habitaciones alquiladas, viven en barracas. Y esas barracas están en terrenos que ahora interesan. Un día, la policía municipal aparece con papeles, hay órdenes, hay fechas, hay gente llorando, una mujer abraza un armario como si fuera un hijo, un hombre discute con un agente y recibe un empujón, los niños miran sin entender por qué su casa, esa casa de chapa, es tratada como basura. La cooperativa corre para ayudar, traen mantas, traen comida, traen carros, y en ese caos ocurre algo hermoso y brutal. Los que están a punto de tener piso se convierten en refugio de los que aún no lo tienen. Algunos ofrecen sus habitaciones temporales, otros guardan muebles en el solar.
entre sacos de cemento, como si el futuro protegiera el pasado, pero la escena también deja un sabor feo. Hay quien dice, en voz baja, mejor que no se queden aquí, que nos pueden traer problemas. La solidaridad tiene bordes, y en esos bordes sale la verdadera cara de la supervivencia. La noche después del desalojo, el presidente camina solo por la obra. El edificio parece un gigante dormido, en el aire flota el polvo, y con él una pregunta. ¿Hemos construido una casa o una jaula con ventanas? Y entonces, de repente, recibe una visita inesperada, no del hombre de zapatos limpios, no de un inspector. Viene el viejo de la gorra que había desaparecido el día de la primera inspección. Entra despacio, como si el suelo pudiera delatarlo. Mira alrededor con tristeza y suelta una frase que cambia la lectura de todo lo anterior. La nota la dejé yo. El presidente se queda helado. El viejo alza las manos, como pidiendo que no lo maten con los ojos. No era para delatar, era para salvaros. Yo escucho cosas, trabajo donde no debería escuchar, y supe que venían. Si no os avisaba, os hundían. El viejo no es un traidor, es un oído en el lugar equivocado. Es un hombre que aprendió a sobrevivir filtrando información, y esa revelación, en vez de calmar, complica todo. Si él escuchó, es porque alguien habló. Si alguien habló, es porque el edificio, desde antes de levantarse, ya estaba dentro de una red de vigilancia. El viejo se acerca a una pared a medio revocar y la toca con cariño. Esto no se lo quita nadie a vuestro barrio, dice. Aunque os lo intenten robar, aunque lo manchen, lo habéis levantado con las manos. El presidente no responde. Solo mira el edificio y por primera vez se permite sentir, al mismo tiempo, satisfacción y asco, la mezcla exacta de la época. Orgullo por crear algo hermoso en un sistema feo. Al día siguiente, la cooperativa se reúne otra vez. Ya no discuten si habrá casa, discuten qué precio tendrá esa casa en la conciencia de cada uno. Y el tiempo, como un perro impaciente, muerde los tobillos. La entrega se acerca, el reparto se acerca, y con ello se acerca el momento, más peligroso. Porque cuando hay llaves, siempre hay quien quiere quitártelas. La entrega se acerca, y con ella aparece una fiebre nueva en el barrio. La fiebre de las llaves. No son llaves todavía, claro. Son palabras, son promesas, son rumores que corren más rápido que el cemento cuando lo mezclas con demasiada agua. Dicen que ya están los contadores. Dicen que la escalera va a quedar estrecha. Dicen que el piso de la esquina tiene más luz. Dicen que han metido a otro recomendado. Y cada dicen es gasolina en un edificio que aún huele a cal húmeda. Los domingos de obra ya no son solo para levantar paredes, ahora son para pelear contra el detalle, y el detalle es donde se esconden los demonios. La puerta que no cierra, la tubería que pierde, la baldosa que suena hueca. Cuando el sueño está lejos, la gente se une. Cuando el sueño está a 1 metro, la gente se vuelve precisa, y a veces cruel, porque un fallo ahora no es una teoría, es una grieta que te va a perseguir 20 años. La cooperativa, que al principio era un puñado de vecinos con hambre de techo, se ha convertido en una pequeña ciudad con su propia política interna. Y lo más peligroso es que ya no se trata de sobrevivir al régimen desde fuera, ahora se trata de sobrevivir al régimen que se te ha metido dentro. En la firma, en el sello, en el tutelaje, en la lista nueva que nadie vio escribir, el presidente intenta sostener el equilibrio como un funambulista. A un lado los que dicen, traga, termina, luego ya veremos. Al otro, los que dicen, si tragamos nunca terminamos de verdad. Y él, en medio, con las manos manchadas de lo que no quiere nombrar, en una reunión, alguien propone cerrar el reparto con un sorteo final. Transparente, con testigos, suena limpio, suena justo. Y justamente por eso, suena peligroso para quienes ya han decidido quién debe ganar. Esa misma noche, sin anuncio previo, el hombre de zapatos limpios invita al presidente a tomar un café. No es un café, es una entrevista. El local tiene luz amarilla, mesas pegajosas y un camarero que mira como si supiera demasiado. El hombre habla suave, como si no quisiera asustar a un animal. Estáis a punto de lograrlo, dice. Sería una pena que, por errores de procedimiento, se retrasara todo meses. Errores de procedimiento es una frase que en esa época podía significar te cierro la obra y te quedas en la calle. El presidente aprieta la taza. El café está tan caliente que quema, pero no suelta la taza. Porque soltar sería mostrar debilidad. La gente está nerviosa, responde. Quieren un sorteo claro.
El hombre sonríe como quien sonríe a un niño que no entiende cómo funciona el mundo. La claridad es un lujo, el orden no. Y ahí llega el primer gran giro de esta parte. El hombre no pide dinero. Pide algo más eficaz. Dame 2 nombres para que entren. 2. Y el resto, lo dejamos en paz. 2 nombres, 2 pisos, 2 llaves. Parece poco, pero es una grieta que puede abrir el muro entero. El presidente se queda mudo, porque sabe que si acepta, traiciona, y si no acepta, castiga a todos. Sale del bar con la garganta seca y el estómago revuelto. Camina por calles oscuras donde los edificios parecen vigilar, y de pronto entiende con una claridad brutal. La cooperativa ha construido paredes, pero no ha construido poder. El poder sigue siendo ajeno, y el poder cobra. Al día siguiente, el presidente hace algo que nadie espera. Convoca a la mujer que habló, a ella y a 2 veteranos de la obra, gente que no se compra fácil, se citan en el propio edificio, en un piso sin puertas, donde el viento entra por los huecos de las ventanas como si el futuro estuviera respirando. El presidente confiesa lo del café, lo de los 2 nombres. Los hombres se miran. La mujer no pestañea. ¿Y qué vas a hacer?, pregunta. El presidente tarda en responder. No lo sé, dice al fin. Estoy cansado de elegir entre venenos. La mujer se acerca y apoya la mano en una pared recién enlucida. Esto no lo levantó un sello, dice. Lo levantó el barrio. Si les damos 2 pisos hoy, mañana nos pedirán 4. Y pasado nos pedirán la lengua. Silencio. En esa palabra, lengua, cabe todo el miedo de una época. La censura, el soplón, la frase maldicha, el vecino desaparecido, y también cabe el orgullo. Aún puedo hablar, aunque me tiemble la voz. Deciden una estrategia que suena a locura hermosa. Van a hacer el sorteo público sí o sí, pero no como espectáculo, como ritual de protección. Invitarán a todo el mundo, harán acta, tendrán testigos, y sobre todo van a implicar a la parroquia, al tendero, al médico del barrio. Figuras que, sin ser revolucionarias, tienen peso social, porque a veces la única defensa contra un poder grande es una red de ojos que no se pueden callar a la vez. La noticia corre y el barrio vibra. Hay algo eléctrico en el aire, como antes de una final. Las familias preparan papeles, revisan cuotas, se ponen la ropa buena. Una señora plancha una camisa, como si planchara su propia biografía. Un hombre se mira las manos y piensa. Estas manos han hecho paredes. Y de pronto, por un rato, el régimen se queda fuera. Por un rato, el protagonista vuelve a ser el barrio. Llega el día del sorteo. El local escogido es grande, prestado, con sillas desparejas. En una mesa hay una caja de madera con números. El olor a colonia barata se mezcla con el de nervios humanos. Hay niños subidos a los bancos, ancianos con boina, mujeres con labios apretados. Los nombres se escriben en una pizarra. Cada número extraído suena como un disparo. Pero un disparo de esperanza. El presidente empieza con voz firme, demasiado firme, como si le estuvieran prestando el pecho. Explica reglas, criterios, transparencia. La gente asiente, pero nadie respira del todo. Y entonces aparece él. El hombre de zapatos limpios entra con 2 acompañantes. No llevan uniforme, pero llevan autoridad como una sombra. Se sientan al fondo, no dicen nada, solo miran, y ese mirar ya es una forma de hablar. El presidente traga saliva, pero sigue. La mujer que habló se coloca en un lateral, como una columna. La caja de números se abre. Primer número, primer nombre, un murmullo. Una familia llora. La madre se tapa la boca con ambas manos, como si estuviera evitando que se le escape un pájaro. Segundo número, segundo nombre, más murmullos. Un hombre se santigua, no por religión, sino por vértigo. Tercer número. Y aquí llega un twist que revienta la sala. Sale un número que corresponde a una familia que según algunos no debería estar. Una familia nueva, una familia recomendada. Una familia cuyo padre, casualmente, trabaja cerca del ayuntamiento. El murmullo se vuelve gruñido, alguien se levanta. Eso es una trampa. El presidente golpea la mesa pidiendo orden. El hombre de zapatos limpios, desde el fondo, sonríe apenas, como si dijera, ¿ves? Sin mí no controlas ni tu propia gente. La tensión sube a un punto donde cualquier chispa incendia la sala, y la chispa llega. Un socio lanza una acusación directa al presidente. Tú lo has permitido. La palabra tú se convierte en dedo señalando. De pronto, todo lo acumulado, el miedo, el sello, el accidente, el desalojo, se condensa en una furia caliente.
Es el momento más peligroso, porque la división interna es el regalo perfecto para quien quiere dominar, y entonces ocurre la cosa más inesperada. El viejo de la gorra se levanta, no tenía por qué estar ahí, nadie lo había anunciado, y sin embargo, ahí está, tembloroso, con una dignidad que no se aprende en escuelas. Levanta una mano, yo escuché, dice. La sala se calla como si alguien hubiera apagado el mundo, el hombre de zapatos limpios se endereza, el viejo continúa, lento, escogiendo palabras como quien pisa cristales. Escuché que querían meter gente, sí. Escuché que querían asustaros, y escuché otra cosa, que si hoy hacéis el sorteo, os van a buscar una excusa para pararlo, un murmullo de pánico. ¿Quién?, pregunta alguien. El viejo no mira al fondo, mira al suelo. No puedo decirlo, susurra. Pero os digo esto, el presidente no os vendió. No todavía. No todavía es una frase horrible y honesta, porque en ese todavía está la posibilidad del futuro. Puedes resistir o puedes caer. El presidente se queda blanco. No agradece al viejo. No puede, porque el viejo acaba de decir en voz alta lo que todos intuían. La cooperativa camina por un alambre, un paso mal dado y se precipita. La mujer que habló toma la palabra y su voz atraviesa la sala como un clavo. Aquí hay niños, dice. Aquí hay gente que ha cargado cubos hasta sangrar. Si hoy nos peleamos, les regalamos el edificio. Si hoy terminamos el sorteo, por lo menos, nos quedará la verdad escrita. Verdad escrita. Otra palabra peligrosa, pero también poderosa. Y ahí sucede algo que, en un régimen de silencios, es casi milagro. El grupo elige, colectivamente, seguir. Seguir a pesar del miedo. Seguir a pesar del hombre al fondo. Seguir a pesar de la sospecha. El sorteo continúa, número tras número, con lágrimas, con abrazos, con algún grito ahogado cuando a alguien le toca un piso que no quería, con alguna mirada oscura cuando a otro le toca uno demasiado bueno. La humanidad completa en un espacio pequeño. Cuando termina, el acta se firma con manos temblorosas. Cada firma parece un voto por la vida, y el hombre de zapatos limpios se levanta y se va sin aplaudir, sin sonreír, sin amenazar, solo se va. Y esa salida sin palabras es, en sí misma, una amenaza. Esto no ha terminado. Esa noche, el edificio parece más real que nunca. Los vecinos pasean alrededor como si fuera una catedral. Hay quien toca los ladrillos con cariño. Hay quien se arrodilla en una esquina y llora solo, sin que lo vean. Porque llorar en público sigue siendo peligroso, pero la calma dura poco. A los 2 días llega un requerimiento oficial. Una revisión extraordinaria por el accidente pasado y por denuncias vecinales sobre irregularidades en el proceso. Denuncias. La palabra es veneno, porque sugiere que alguien del barrio ha hablado, que alguien entre los presentes fue cuchillo. La cooperativa se moviliza como un hormiguero atacado. Se revisa cada papel. Se ordena el solar. Se pinta lo que se puede. Se tapa lo que da vergüenza. Se arregla un escalón. Se coloca una barandilla improvisada. En pocos días, la obra parece más presentable, pero lo presentable no salva si el objetivo es otro. Llegan los inspectores, esta vez más serios, con caras de domingo gris, recorren pasillos, golpean paredes, miran tuberías, preguntan por documentos. El presidente responde, suda, contiene el temblor. La mujer acompaña, sin hablar demasiado. El viejo se queda fuera, fumando como si cada calada fuera una oración. Y entonces el inspector principal hace una pausa ante una puerta sin marco, mira a través del hueco hacia el patio interior, observa el edificio como quien observa una presa. Podrían suspenderse los trabajos, dice. La frase cae como hielo. Suspenderse significa meses, significa cuotas perdidas, significa familias quebradas, significa que el edificio se convierta en ruina antes de nacer. El presidente traga saliva. ¿Por qué? El inspector no responde con razones, sino con la palabra más peligrosa de todas. Orden superior. Orden superior. En esa frase no hay argumento, solo hay poder. Y ahí llega el segundo gran giro. El presidente decide jugar su última carta, saca el acta del sorteo, la lista de firmas, las actas de reuniones, la documentación más completa que han logrado, y en un gesto que parece absurdo y valiente, dice: si suspenden, esto lo verá todo el barrio, todo, y firmará más gente. El inspector lo mira, sorprendido por la insolencia, no una insolencia gritona, sino una insolencia tranquila, la de quien ya está cansado de agachar la cabeza. El inspector se aleja unos pasos, habla en voz baja con otro,
Se oyen palabras sueltas, problemático, mejor no, ya veremos, y entonces, sin anunciarlo como victoria, deciden no suspender, pero dejan una condición. Deben aceptar un administrador externo, para supervisar la fase final, un hombre nombrado. Un hombre que no ha cargado un cubo, un hombre que, casualmente, tiene el mismo perfume que el de los zapatos limpios. La cooperativa lo siente como derrota parcial, pero también como oportunidad de terminar otra vez el veneno, otra vez la elección entre heridas. El administrador entra al proyecto como entra un gato en una cocina. Silencioso, seguro, apropiándose del espacio, empieza a pedir cuentas, a revisar pagos, a cuestionar decisiones. Algunos vecinos se callan por miedo, otros se indignan, pero no saben a quién gritar, porque gritar es peligroso y porque el cansancio ya pesa toneladas. Sin embargo, esta intromisión produce un efecto inesperado. La cooperativa aprende a defenderse con papeles, aprende a documentar, aprende a guardar copias, aprende a hablar en un lenguaje que el régimen respeta, el lenguaje de los procedimientos, y esa es una de las ironías más extrañas de la época. Para ser libre un poco, a veces había que dominar la jaula. Llega el momento de las instalaciones. Electricidad, agua, alcantarillado. Aquí el relato se vuelve casi cinematográfico. Un electricista conectando cables como nervios. Un fontanero probando presión. El primer chorro de agua cayendo en una pila vacía y provocando un aplauso espontáneo. Agua corriente. Parece ridículo celebrarlo hoy, pero en ese contexto era como ver aparecer un río en mitad del desierto, y justo cuando el edificio empieza a parecer habitable, aparece el último obstáculo antes del clímax. El dinero final. Siempre pasa. Al final, cuando ya lo ves, te piden el último esfuerzo, un pago extra por conexiones, por permisos, por ajustes. Ajustes es una palabra que huele a mordida, y la cooperativa, agotada, se enfrenta a su último examen moral. Si no pagan, no hay llaves. Si pagan, quizá están alimentando la máquina que los aprieta. La mujer que habló propone algo que enciende al grupo. Organizar una colecta interna para que nadie se quede fuera por el último pago. No es caridad, es supervivencia colectiva. Vuelven los turnos, las comidas compartidas, las manos que se ayudan. Vuelve por un instante el corazón original del proyecto, pero el administrador externo no se queda quieto. Empieza a sugerir que algunas familias no son solventes y que por seguridad convendría reemplazarlas. La frase es elegante, lo que significa es brutal. Quítales la casa en la meta. Es el tipo de crueldad que solo se hace con papeles, y aquí llega el twist más doloroso. Una de las familias señaladas es la de la pareja joven, la del embarazo, la que no podía pagar más, la misma que la cooperativa había ayudado con el fondo común, la misma que representa exactamente por qué existía todo esto. Cuando se enteran, el barrio siente un rugido interno, porque una cosa es tragar por ti, otra cosa es tragar mientras le quitan la casa a quien más la necesita. Se convoca una reunión urgente. Esta vez no hay murmullos, hay miradas directas. El presidente por primera vez no intenta conciliar, se pone de pie y habla como si se hubiera quitado una piedra del pecho. Si ellos se van, nos vamos todos. Alguien suelta una risa nerviosa. Eso es imposible, dice otro. Nos dejan en la calle. Pues que nos dejen, responde el presidente. Pero no voy a firmar para echarlos. Silencio. El administrador externo escucha, con cara de piedra, y por un segundo parece que todo se va a romper, que el edificio se convertirá en monumento a la frustración. Entonces, la mujer que habló hace lo que mejor sabe hacer. Convertir la rabia en plan. No nos iremos, dice. Nos quedaremos aquí, en el edificio, con los niños, con las camas si hace falta, y que vengan a sacarnos con fotos, con testigos, con todo el barrio mirando. Es una amenaza suave y explosiva, no es un ataque, es una resistencia visible, y la visibilidad, en un régimen de sombras, es arma. Esa noche, varias familias se quedan en el edificio, todavía sin puertas, con mantas, con termos de café, con miedo. Los niños se duermen en el suelo sobre cartones. Una madre canta bajito, un anciano reza, un joven mira por la ventana sin cristal como si esperara ver venir el mundo. El edificio, por primera vez, está habitado antes de ser entregado, y esa imagen es potente y terrible. Personas ocupando su propio futuro para que no se lo arrebaten. Al amanecer aparecen dos coches, otra vez sin sirenas, otra vez con hombres de mirada pesada,
El administrador externo llega también, furioso y pálido. Hay tensión en el aire, tensión de cuerda tensada al máximo, y justo cuando parece que va a estallar, ocurre lo inesperado. El administrador recibe una llamada, se aparta, habla bajo, su cara cambia. Cuando vuelve, su voz ya no es de mando, sino de cálculo. Se revisará el caso, dice. De momento, sigan. No es una victoria total, es un retroceso táctico, pero para la cooperativa es oxígeno. Las familias se abrazan sin gritar, como si el abrazo fuera clandestino. Los niños se despiertan y preguntan si ya es su casa, y los adultos responden con una sonrisa triste, casi, porque ese casi es la palabra que define la época. Casi libres, casi seguros, casi en casa. El edificio está listo, faltan detalles, faltan puertas, faltan llaves, y sobre todo falta el último enfrentamiento, el momento en que el poder decide si te deja entrar o si te cobra la entrada con tu alma. El casi dura poco, porque cuando un barrio huele el final también lo huele a él, y el final, en esa España, siempre venía acompañado de sellos, de caras serias y de una frase que podía cambiarte la vida. Pase usted mañana. Los vecinos empiezan a llegar al edificio sin necesidad de excusas. Ya no van a cargar cubos, van a medir con los ojos. En el rellano de la futura escalera, alguien marca con una tiza: aquí irá una maceta. En el hueco de una ventana sin cristal, una mujer se apoya y calcula dónde pondrá la mesa de la cocina. El edificio todavía no es hogar, pero ya se comporta como si lo fuera. Y eso, precisamente eso, es lo que lo vuelve peligroso. Cuando un sueño empieza a caminar, el poder teme que aprenda a correr. La entrega de llaves se anuncia sin demasiada ceremonia, como si fuera un trámite más. Día tal, hora tal, en tal oficina, no en el edificio. En una oficina, porque incluso el acto más íntimo, entrar en tu casa, tiene que pasar por un escritorio ajeno. Las familias se visten como para una boda. No es exageración. Hay camisas planchadas con esmero, vestidos guardados para ocasiones, zapatos lustrados aunque estén viejos. Es una manera de decirle al mundo: no somos basura, somos gente que merece puerta. En la cola de la oficina el aire está cargado de colonia barata, nervios y esa electricidad de los días grandes. Hay niños frotándose los ojos, abuelos sosteniendo carpetas como si sostuvieran un pasaporte. Algunos llevan su recibo de cuotas como si fuera una reliquia. Todo el mundo sabe que ese papel no es solo papel, es prueba de existencia, prueba de que no te inventaste la cooperativa en un sueño, prueba de que no te estás colando en el futuro. El presidente llega temprano, no porque quiera, sino porque no ha dormido. Tiene la cara de quien ha hecho demasiadas cuentas con demasiado miedo. La mujer que habló llega también, con una bolsa pequeña. Dentro lleva pan y una manzana, por si la espera se alarga. Gestos de guerra en un día de fiesta. Se abre la puerta y empieza el desfile. Nombre, documento, firma, sello. Te entregan un sobre. Dentro, la llave. La llave es pequeña, ridículamente pequeña para todo lo que ha costado. Y sin embargo, cuando toca tu palma, pesa como un martillo. La primera familia sale y se queda mirando el metal como si fuera oro. La madre se ríe y llora a la vez. El padre aprieta los labios y mete la llave en el bolsillo, como si temiera que alguien se la arrancara. Un niño pregunta si ya pueden ir a jugar a su cuarto. Nadie responde, porque responder sería reconocer que lo imposible se ha vuelto real. La cola avanza. Los sobres se apilan sobre el escritorio como si fueran porciones de destino, y entonces, justo cuando el ritmo parece estable, ocurre el golpe. El golpe administrativo, que a veces es peor que el físico. Siguiente, dice el funcionario, y al ver el nombre frunce el ceño. Una pausa demasiado larga, una pausa que te corta las piernas. Este expediente está en revisión. La frase cae como un cubo de agua helada. La familia en cuestión es la de la pareja joven, la del embarazo. Ella lleva la mano en el vientre, como protegiendo al niño de una frase. ¿En revisión?, pregunta el padre, con voz que intenta no romperse. El funcionario no mira a los ojos. Nadie mira a los ojos cuando va a hacer daño con papeles. Instrucciones. Otra vez esa palabra. Instrucciones. Orden. Superior. La mujer que habló da un paso adelante, pero el presidente la detiene con un gesto, no porque no quiera pelear, sino porque sabe que una explosión aquí puede cerrar la oficina entera. Y cerrar la oficina entera significa que nadie sale con llave. El padre insiste, más bajo. Nos dijeron que estaba resuelto.
El funcionario se encoge de hombros como si el destino fuera culpa del clima. Vuelva mañana. Mañana, la palabra con la que se secuestran vidas. El padre se queda quieto, sin saber si gritar o llorar. La embarazada aprieta los labios hasta que se le vuelven blancos. El niño mira el escritorio, esperando su sobre, como quien espera un regalo que ya huele a derrota. Y ahí llega el twist que cambia la escena. El viejo de la gorra aparece detrás. No alza la voz, no hace teatro, solo deja sobre el escritorio un papel pequeño, doblado, como la nota de aquella vez. El funcionario lo mira. Lo abre. Su cara cambia. No mucho, apenas un temblor en la mandíbula. Levanta la vista, busca a alguien al fondo del pasillo, asiente una vez. Un momento, dice. Entra en una sala interior, se oyen murmullos, el pasillo se tensa como cuerda, la cooperativa, entera, está en esa pausa. Si esto se rompe aquí, se rompe todo. El funcionario vuelve. Firme aquí, dice, seco, sin emoción, como si quisiera terminar rápido. El sobre aparece, la llave cae en la palma del padre, la embarazada se desploma en una silla, llorando en silencio. El niño agarra la llave con ambas manos y la mira como si fuera una luciérnaga. No hay aplauso en la oficina. No conviene. Pero en los ojos del grupo hay una explosión muda. Lo lograron. Otra vez. A pesar. El padre intenta preguntar qué pasó, pero el viejo de la gorra se lo corta con una mirada. No aquí. Nunca aquí. Salen a la calle y el aire parece distinto, más ligero. Las familias se dispersan hacia el edificio como hacia una promesa colectiva. El sol cae sobre las fachadas nuevas, y por primera vez el barrio se permite una alegría con volumen. No es un desfile oficial, es un desfile de barrio. Gente caminando con sobres como trofeos, niños corriendo, abuelos rezongando por la emoción, mujeres repartiendo, caramelos como si inauguraran un mundo. Cuando llegan, el edificio los recibe con el olor de lo nuevo y lo incompleto. Yeso, pintura fresca, madera cruda, no hay ascensor, claro. Se sube por escaleras con el corazón en la garganta, cada rellano es un ya casi, cada escalón es un no me lo creo. La primera puerta se abre. No con ceremonia, sino con ese clic simple que suena a milagro doméstico. Dentro hay habitaciones vacías, paredes blancas, ventanas aún sin cortinas. El eco repite las voces. Y entonces pasa lo más humano. La gente empieza a traer vida, una manta al suelo para sentarse, una olla que alguien sube como si subiera un tesoro, un termo de café, un ramo de flores robado de un jardín ajeno, no por maldad, sino por necesidad de belleza, y colocado en un vaso. En una esquina, un vecino saca una radio vieja y la enciende. Suena música, bajito al principio, por costumbre, luego un poco más alto, porque el edificio ya es suyo, y el barrio, por un momento, se permite bailar en un pasillo sin muebles. La energía es luminosa. La satisfacción de sí era esto, se te mete en el pecho. Y sin embargo, la historia no suelta la sombra tan fácil, porque el poder no se despide con un felicidades, el poder espera el descuido. Esa misma tarde aparece el administrador externo en el portal, impecable, con su perfume de oficina. Mira el edificio como si evaluara un producto. Entra acompañado por un hombre que no conoces. Se acercan al presidente. Hay que firmar la recepción definitiva, dice el administrador. Unas formalidades, otra vez, siempre otra vez. Suben a un piso vacío. El administrador despliega papeles. El presidente revisa. La mujer que habló está cerca, sin sentarse, como si el cuerpo de pie fuera su forma de resistencia. El administrador señala una cláusula. Gastos adicionales por ajustes finales. Un número que no es pequeño. El presidente se tensa. Eso no estaba. Ahora está, responde el administrador suave. Si no se firma, la entrega no se considera completa. Podrían surgir problemas. El idioma de la amenaza limpia. El presidente respira hondo, mira a la mujer. Mira los papeles, mira el edificio. Piensa en los niños durmiendo en el suelo hace una semana. Piensa en la sangre del accidente. Piensa en las cuotas. Piensa en todo. Y ahí llega el momento en que la historia decide quién es. ¿Una crónica de resignación o una crónica de dignidad? El presidente deja el bolígrafo sobre la mesa. No firmó eso. El administrador parpadea, sorprendido. No por la negativa, sino por el tono. No es un no tembloroso. Es un no que ya no pide permiso para existir. Entonces, empieza el administrador. La mujer interviene. Aquí hay familias dentro, dice. ¿Va a sacarlas? El administrador sonríe.
pero la sonrisa está hecha de hielo. Todo tiene procedimientos, y todo tiene ojos, responde ella, señalando hacia la ventana, porque afuera, en el patio, hay vecinos, muchos. Sin gritar, sin pancartas, sin nada que parezca político. Solo gente mirando, mirando como escudo, mirando como amenaza silenciosa. El administrador se asoma, ve esa red de ojos, y entiende algo que quizá no esperaba. El edificio ya no es una obra, es un hecho social, y un hecho social, cuando es grande, cuesta más aplastarlo. Se vuelve hacia el presidente. «Puedo hacerlo difícil», dice, casi en un susurro. El presidente asiente. «Y yo puedo hacerlo público». Silencio. El administrador lo mide. Y entonces ocurre el twist que nadie vio venir. El hombre de zapatos limpios aparece en el marco de la puerta. No entra como jefe, entra como alguien que viene a cobrar o a corregir. Mira al administrador y en esa mirada hay jerarquía. El administrador baja un peldaño sin querer. «¿Qué está pasando?», pregunta el hombre de zapatos limpios. El administrador explica rápido, demasiado rápido. Habla de ajustes, de necesidades. El hombre escucha sin emoción, luego mira al presidente. «¿De verdad vas a complicarlo ahora?». El presidente, por primera vez, no baja la vista. «¿De verdad?». El hombre de zapatos limpios lo observa. No con rabia, con curiosidad, como si le interesara entender de dónde sale esa insolencia, y entonces dice una frase que revela el juego completo. «No eras el tipo de hombre que decía no». El presidente responde sin levantar la voz. «Lo fui, hasta que tuve un edificio encima». Esa respuesta no es poética, es física. Porque el presidente ha cargado paredes, y cuando cargas paredes, aprendes cuánto pesa el mundo y cuánto pesa tu palabra. El hombre de zapatos limpios se acerca al papel. Lo mira y por un segundo parece que va a ordenar algo. Pero hace otra cosa. Se inclina hacia el administrador y murmura algo al oído. El administrador palidece. De repente las formalidades cambian de tono. «Podemos revisarlo», dice el administrador. «Ajustar la cifra». La cifra baja. No desaparece, claro. El poder nunca se va con las manos vacías, pero baja lo suficiente para que no sea un atraco. Para que sea, digamos, el precio de la paz. La mujer aprieta los labios con asco. El presidente siente alivio con vergüenza. Es una victoria sucia, una victoria que sabe a metal. Se firma lo imprescindible, se evita lo peor. Y el hombre de zapatos limpios se va sin despedirse, como si no hubiera ocurrido nada. Pero antes de cruzar la puerta se detiene y suelta, sin girarse. «No os confundáis, no sois invencibles». La frase queda flotando como humo, y sin embargo, el barrio responde sin hablar. En el pasillo, los niños se ríen. La vida no entiende de amenazas. La vida ocupa. Los días siguientes son una mudanza continua. Suben colchones por escaleras estrechas. Suben armarios. Suben cajas con platos envueltos en periódicos. Cada objeto que entra en un piso es un clavo que fija el futuro. Y también es un recordatorio. Ya no vuelves atrás. En el portal se improvisa una mesa y alguien pega un papel. Turno para limpiar la escalera. Es casi cómico. Después de enfrentarse a inspectores, al mercado negro, al chantaje, el enemigo ahora es el polvo. Pero esa es la belleza. Cuando por fin tienes casa, tus problemas se vuelven domésticos. Y eso, aunque suene pequeño, es un lujo inmenso. Se organizan comidas compartidas, se presta sal, se prestan herramientas, se discute por el ruido, se reconcilian, se vive. La cooperativa, que empezó como un plan, se convierte en barrio real. Pero la historia aún guarda su último veneno y su última luz. Una noche, el viejo de la gorra llama a la puerta del presidente, entra con cuidado, como si todavía pidiera permiso al miedo. Se sientan en una cocina sin cortinas. La bombilla desnuda cuelga del techo como un ojo. El presidente le pregunta por el papel que dejó en la oficina. El viejo tarda en hablar. «No fue un papel mágico», dice. «Fue un mensaje para alguien que debía uno». El presidente frunce el ceño. «¿A quién?». El viejo suspira. «Al administrador. Antes de ponerse fino, era de barrio, y antes de oler a perfume, olía a obra. Tiene un hermano, que hizo cosas que no convienen. Yo lo sé porque escucho, porque siempre escucho. Y hoy le recordé que a veces el pasado muerde». El presidente se queda quieto, asqueado y aliviado a la vez, porque entiende, el barrio no venció con pureza, venció con inteligencia, con red, con los mismos mecanismos torcidos que el sistema usaba, pero al servicio de la gente. Entonces, susurra, ¿también nos manchamos?
El viejo lo mira con tristeza. La vida ya venía manchada, responde. Vosotros al menos la usasteis para levantar paredes, no para derribarlas. Esa frase se queda en la cocina como un ladrillo caliente. Satisfacción y asco, exactamente eso. La mezcla que no encaja en cuentos infantiles. Con el tiempo, el presidente deja de ser presidente, vuelve a ser vecino. Un día lo ves bajando la basura, otro día arregla una persiana. Es casi gracioso pensar que ese hombre estuvo a un gesto de vender 2 pisos, a un sello de perderlo todo, a un no de desatar un desastre, y ahora está discutiendo por el turno de limpiar la escalera. La grandeza, al final, se disuelve en lo cotidiano. La mujer que habló se convierte en la referencia del barrio. No tiene cargo, no tiene placa, no tiene despacho, pero cuando hay problema, la gente la busca, porque hay autoridades que se nombran y autoridades que se ganan con uñas negras. La pareja joven tiene su casa, el bebé nace. Lo suben por la escalera en brazos y el edificio, por primera vez, escucha el llanto de una vida nueva. En el rellano, una vecina dice, nació en casa. Y esa frase, tan simple, es una revolución silenciosa. Años después, cuando el país empieza a cambiar de piel, el barrio sigue ahí, con sus paredes levantadas a pulso. No todos recuerdan los detalles, se borran nombres, se mezclan fechas, pero queda algo más importante, una memoria muscular, la certeza de que, una vez, los vecinos hicieron lo imposible juntos. Y aquí llega el último twist, el que da sentido a todo. Esas cooperativas, además de construir viviendas, construyeron una forma de mirarse, enseñaron a gente educada para el miedo a organizar turnos, a votar, a debatir, a pelear sin destruirse. A veces con suciedad, sí, a veces con silencio, sí, pero aprendieron una práctica, la de actuar como comunidad, es decir, no solo levantaron casas, levantaron un nosotros, y ese nosotros se nota en detalles minúsculos, en la manera en que se saludan por el nombre, en la manera en que una anciana deja una sopa en la puerta de un vecino enfermo, en la manera en que un niño crece, sabiendo que su cuarto existe, porque 100 manos lo empujaron hacia el mundo. Si vuelves al principio de esta historia, a aquel rellano con la palabra vivienda raspada, entiendes por qué estaba raspada. No por vergüenza de tener casa, por vergüenza de haberla tenido que pelear así, de haberla tenido que negociar así, de haberla tenido que manchar así, pero también, si te fijas bien, verás que la palabra no desapareció, quedó, aunque raspada quedó. Y en un país donde te enseñaban a borrar, dejar una palabra es una victoria, porque al final, cuando cierras la puerta por dentro por primera vez, cuando escuchas el clic del pestillo y sientes que el mundo se queda afuera, te pasa algo extraño, te invade una paz enorme, y al mismo tiempo recuerdas el olor a sopa recalentada, el sudor, la sangre, la nota anónima, la amenaza elegante, el funcionario que dijo, vuelva mañana, y te prometes algo, sin decirlo en voz alta, que a mis hijos no les toque pagar esto. Y sin darte cuenta, esa promesa es el cemento más fuerte que pusiste,